¿Será difícil escuchar la voz de Dios? ¿Será que es algo reservado para unos pocos? Si te interesa esto y querés aprender a escuchar la voz de Dios, quédate con nosotros. Desafía tus límites. Desafía tus límites. Convertite en tu mejor versión. Esto es Hacia la Cumbre Podcast. En Juan 10:27 Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Vemos un claro interés de parte de Dios por relacionarse con nosotros, por darse a conocer, por permitir que lo escuchemos. El gran desafío que nosotros tenemos es disponernos a escuchar su voz. ¿Y qué desafío? No, tremendo desafío. Y es difícil también de decir, soy yo, es él, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo hago con esto? Son un montón de cosas que te empiezan como a llover también. No, y también pienso que en esta cuestión de es raro, es porque uno no vive totalmente todo el tiempo estando consciente de que Dios te puede hablar. Hasta que un día es como que algo se destapa y ahí te empezás a dar cuenta y decir, wow, acá está Dios. Hoy por ahí ya lo tenemos un poco como que lo fuimos experimentando, pero les pasó de hacerse esta pregunta, de decir, lo veo a otro cómo lo está desarrollando, a mí me repasó, ¿no? De ver cómo otro, por ahí estábamos en una reunión o en un grupo pequeño o en una reunión general o en el colectivo y de repente dice, no, siento que Dios me dijo, ¿cómo sentiste? Y como medio que te quedas afuera, parece que es para otros. Sí, totalmente. Es como que te pasa que vos decís, che, esto que estoy... Te está funcionando bien el micrófono, veo. Ah, bueno, perdón. Por el mate. Como que vos decís, ay, no sé qué hacer ahora, pero como que vos decís, che, esto como que le refluye a otros y yo qué onda. Pero a la vez también lo experimento. Es como raro, muy raro. No, y que también hay una realidad. En la medida que vos vas caminando y vas conociendo más de Dios, empezás, como vos bien recién leíste, San Juan 10:27, vos sos una oveja y lográs identificar la voz de Jesús. Y cuando lográs identificar, decís, es por acá. A veces pensamos esa idea de que Dios te va a hablar con una voz así como, óyeme tú, Marcos, este es el momento de decir la palabra. Y no va a pasar, es más sutil. Y darte cuenta de tal vez desde una observación personal, interna, de esto que yo estoy escuchando, de esto que estoy percibiendo, no viene de mí. Pero me da la sensación como que es algo que vas desarrollando, o en lo que vas creciendo, en lo que vas como teniendo diferentes momentos y lo vas aprendiendo a percibir. Sí, totalmente. Después como que va fluyendo solo. Pero al principio es raro, pero después te das cuenta que es raro, pero también está bueno y que tiene Bueno, ahí muchas dijiste cosas. es raro y creo que nos estás dando la introducción, porque la pregunta que yo dejaría es, o sea, ¿con qué nos vamos a encontrar al momento de escuchar la voz de Dios? Y creo que una de las cosas que pasa es eso. Lo primero con lo que nos encontramos es que es raro. Sí, es raro. Pero a la vez es como que es un raro lindo que te desafía, ¿no? Que decís, esto no me lo puedo callar, no me lo puedo guardar. No, y por ejemplo, yo siempre pienso en relatos bíblicos. Felipe, el evangelista, Dios lo despierta, le dice, escuchá, despertá y andá este camino y comenzá a caminar. Decís, dale, Dios. Decía, me haces despertar más temprano y encima me mandás a caminar. Y en ese mandarme a caminar, él está caminando hasta que escucha a uno que viene en un carruaje y se da cuenta que está leyendo las Sagradas Escrituras. ¿Qué es peor, que te haga despertar temprano o que te despierte en medio de la noche? A mí, que me va a despertar temprano. ¿Y a vos? En medio de la noche. A mí me parece que también, en medio de la noche. Esa es tremenda. Es tremendo. Abrís así los ojos y te das vuelta. No, es las ganas de hacer pis, te vas al baño. Le empezás a buscar la vuelta y después sí, no. Es Dios que quiere que charlemos. Es él. No, pero la realidad es que en ese contexto, no sé cómo le habrá pasado a Felipe de raro, el tipo empieza a caminar, se topa con un hombre, le termina hablando y resulta que es una persona que pertenece a la corte de la reina de Etiopía. Digo, es raro, pero ahí se vuelve genial. Claro. Hay algo que se cambia y que tal vez es darnos cuenta de si es la voz de Dios o no, que eso sé que lo vamos a hablar en otro episodio, pero decir, hey, cuando esto lo raro yo me animo, se transforma en lo genial. Sí, y también a mí me pasa como un elemento que veo como genial en mi experiencia es que es más fácil de lo que uno cree, o sea, es sencillo porque el lenguaje es simple. No es algo extravagante, vos decías, no es una voz todo así, sino que también es algo que
es algo sencillo, es en un lenguaje fácil de comprender. No es como que tenés que estar haciendo un curso de descifrado de lo que él te quiere decir. Cuando lográs salir de esa lucha de lo raro, te encontrás con eso genial. Es genial. Y te encontrás con que Dios te está usando y Dios realmente te está hablando. Y creo que eso te lleva a nuevas dimensiones de lo que no conocías. Y ahí está el gran desafío. Vencer lo raro para pasar a lo segundo con lo que nos encontramos, que es lo genial. De que se me ocurrió un versículo para decirle a alguien, se me ocurrió o tuve ese pensamiento. A mí me pasó mucho en los momentos de oración, ¿no? A mí siempre me gustó orar, antes de que me digan filisteo también en la intimidad, o fariseo, no filisteo. Pero siempre me gustó mucho los momentos de oración juntos. Pero algo que me pasó al practicar escuchar la voz de Dios es entender que me tengo que callar yo para escucharlo un poco a Él. Y que por ahí todo un discurso que yo podía hacer con una linda oración, con reproducir lo que Dios está diciendo en ese momento, eso es transformador. Sí. Y ahí se produce lo genial. Y lo genial también es cómo impacta en nuestra vida y en la vida de la persona a la que vos por ahí le das esa palabra, ¿no? Profética, esa palabra de ánimo, esa palabra de aliento, que a la persona vos te das cuenta que la impacta o la confronta, pero la confronta bien, como... Eso también es genial. Cómo nos pega a nosotros y cómo pega en la vida de la persona que lo recibe. Y que nace desde el amor, porque Dios es amor. Versículo que todos lo sabemos de memoria. Juan 3:16. Vos decís, lo que Dios me hable va a nacer en el amor y va a edificar en el amor. Y ahí es cuando uno, creo que de lo raro pasamos a lo genial y pasamos a tener experiencias donde te empezás a animar y a ver el proceso de lo que Dios puede hacer a través de tu vida en la vida de otros. Yo me acuerdo que una vez me tengo que tomar el colectivo para ir a la universidad. Yo vivo en el barrio de Floresta, hasta Ciudad Universitaria acá en la Ciudad de Buenos Aires. Es 1:40 en el 107. Me subo todo siempre un montón de personas. Sí. Y mientras que estoy en el colectivo, veo que se sube una mujer y siento que Dios me dice acércate y hablale. Yo la veo y le digo, yo no voy a decir nada, Dios. ¿Era de tu misma edad? No sé, era una No, señora. capaz era una gran oportunidad que Dios te estaba No, claramente. Era el momento, no sé duermas. quién era, Yo me tengo que casar con ¿entendés? vos. Claro. Era Igual esa es tremenda. Siento que Dios me está diciendo que soy la mujer de Manipulador. mi vida. Tenés que chequear ahí si es tu Si voz pasa, o pasa. la de Dios, ¿me Y entendés? bueno, pero ahí tenés que ir seguro. Ahí claramente te bajás. Claro. Timbre y bajás. Toca el timbre. 107 otro. Bueno, ¿y qué pasó? No, y ahí una de las cosas que pasó fue que yo empiezo una lucha en esto de lo raro, adentro mío, de si viene de Dios o no viene de Dios. Claro. Y el colectivo siempre estaba lleno. Y me acuerdo que se libera un lugar para sentarse y estuve peleándome dentro mío durante 3-4 paradas y no se llenaba, no se sentaba nadie. Qué difícil. Se El llenaba. lugar al lado de ella. ¿Eh? El lugar al lado de ella. No, ella estaba parada, Ah, ok. pero yo tenía que viajar todavía 1 hora y media. Y se llenaba el colectivo y nadie se sentaba ahí. Y en un momento dado digo, bueno, voy a tomar valor, porque eso es algo muy importante, y le voy a dar la palabra. Y cuando me acerco y le digo lo que siento de parte de Dios, la mujer se pone a llorar, Ay, tremendo. no me dice nada más, toca el timbre y se baja. No, tirame No. el centro. Decime qué pasó. Señora. No lo sé, pero digo, pasé te de bajes. tener un montón de miedo, es raro, Dios me está hablando, Sí. paso a esto de lo genial y de repente tengo una experiencia donde digo, Dios me está usando. Bueno, ahora que contás esta experiencia, creo que ahí es lo tercero con lo que nos encontramos, en que son muchas experiencias. Sí. Porque, por ejemplo, a mí nunca me pasó algo así en el colectivo, pero sí me pasó de tener un pensamiento o de ver una persona y que me venga un pensamiento de está luchando con algo, está teniendo un problema, y también tener esa misma lucha, Sí. pero en diferentes experiencias ir practicando el escuchar la voz de Dios. En otra ocasión de leer un versículo y ese versículo mientras lo estoy leyendo, viste que siempre que lees un versículo decís, bueno, esto es para predicarle a otro, como que no la querés Sí. agarrar nunca. Pero en Esto es ese para momento tal. por ahí haciendo o buscando que Dios me hable a mí y leer un versículo y que se me viene alguien a la mente, y ahí también, qué raro que se me venga a la mente, pero entiendo que es una experiencia en la que Dios me está hablando y muy probablemente le quiera decir algo a la persona. Entonces creo que está bueno esto de entender que son diferentes experiencias y que Dios nos puede hablar de un montón de formas. Sí, en cualquier momento. Y es loco porque te agarra de imprevisto muchas veces. La otra vez estaba yo en casa con una situación que tenía que resolver
estaba en mi mente, ni siquiera estaba en un momento de oración, era en mi mente, estaba pasando todo eso. Y de repente digo, ay Dios, ¿cómo puedo hacer con esto? Y hice así automáticamente la cara de una persona. Bien, seguí en la mía y seguía la cara de esa persona. Y en un momento pensé, y creo que ese pensamiento también lo instaló Dios, de, ¿y si esta persona está pasando por lo mismo? Pues entonces agarré y le mandé un mensaje. Y le empecé a decir, che, mirá, ¿sabes qué? Estaba pensando en esta situación y pensé en vos. No sé si tiene que ver, pero lo que yo estoy sintiendo de parte de Dios, la dirección es esta. Le estaba contando lo que yo estaba experimentando con Dios. Y a la persona le sirvió, estaba pasando por eso y lo pudo resolver. Tremendo. Y quizás hasta lo resolvió antes que yo. Pero es hermoso también como el experimentarlo, el ir al frente, el tener ese valor de decir, che, está pasando esto, y que del otro lado la persona reciba guía y dirección, es genial. Bueno, acá tenemos un claro mensaje porque somos 3 personas. Los 3 somos bastante diferentes. Sí. Y así todo, a los 3 Dios nos habló. Y creo que podemos cerrar con esto de dejar una gran verdad, ¿no? En esto de empezar a experimentar el escuchar la voz de Dios. Todavía nos quedan 2 episodios más. Ahí Marcos nos proponía una regla memotécnica. Oía. Decíla convencido, porque si no... Oía. Ah. No, que la primera, o sea, la oía, y le voy a decir la primera que significa la O, vean los próximos episodios. Ah, tirale así. No, vamos con la primera. Vende esto, Marcos. Tirá todo. Ok, observación, la primera. No seas tacaño. Lo segundo, interpretación. Y lo cuarto, lo tercero, accionar, ¿no? Oír, interpretar, accionar. Exacto. Y oír o observar. ¿Por qué oír o observar? Porque a veces no lo escuchás audiblemente y a veces tenés que, como la imagen que ella vio, que sintió algo, o vos que viste un pasaje bíblico y sentiste algo de Dios. Y cuando vos comenzás a observar lo que Dios quiere hacer, entrás a otro lugar diferente, Claro. donde edificás a la iglesia, el cuerpo de Cristo, y también vas a edificar ganando almas. Porque Totalmente. lo profético que a veces se habla es sencillo, es simple, pero te termina llevando a relacionarte con las personas. No sé, pienso Jesús, lo ve a Pedro en la barca, limpiando las redes, él da un sermón frente a un montón de gente, baja y le dice, no pescaste nada, mira, andá mar adentro, volvé a tirar. Jesús tiene algo, y es sencillo, y el otro dice, óyeme. Él se da cuenta de lo que el Padre quiere hacer. Lo que transmite. Y eso es nuestro lugar, nuestro punto de contacto. Es decir, ¿qué es lo que Dios te está haciendo sentir que tenés que dar a otro? Y edificás a la iglesia desde ese lugar. Pero tenés que observar. Si no prestás atención, va a pasar como un montón de cosas que has sentido de Dios, o alguien sintió de Dios, Y no hizo quedaron nada. en la nada. Entonces creo que está muy buena esta regla para seguir en los próximos episodios. Oía, oír o observar. Interpretar y accionar, que nos va a dar una dirección en el aprender a escuchar a Dios, el aprender a ver lo que Dios quiere que también podamos transmitir. Así que no te pierdas los próximos episodios que vamos a estar desarrollando, interpretar la voz de Dios y accionar lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero hablamos hoy de con qué nos vamos a encontrar al momento de intentar o empezar a practicar el escuchar la voz de Dios. Digamos primero lo raro, segundo lo genial, tercero las experiencias, y lo cuarto y último con lo que nos vamos a encontrar es con esta gran verdad. ¿Qué es? Intentamos decirlo todos Sí, a la vez. dale. ¿Nos sale? A la 1, Ahí a las está. 2 y a las 3. Es para todos. Tremendo. Increíble. No lo practicamos esto. No, salió. Muy bien, muy bien. Pero es para todos. Y en esto de que seamos 3 personas tan distintas y los 3 tuvimos la capacidad de escuchar a Dios, creo que esto ahora es un gran testimonio de decir, quien nos esté viendo, quien nos está escuchando, para vos también es esta posibilidad. Totalmente, sí. Está abierto para todos los que quieran oír, observar y estar atentos a la voz de Dios. Y que solo tenés que ser oveja de Jesús, porque es lo que nos dice Exacto. Juan 10:27. Sus ovejas oyen su voz. Aceptaste a Cristo, lo seguís, Él te quiere hablar, vos lo tenés que escuchar. Sí, Definitivamente. estamos equipados para oír. Estamos listos. Estamos listos. Vemos una clara intención de parte de Dios de hablarnos, de comunicarse con nosotros, de acercarse a nosotros. Él quiere que seamos como esa oveja que encuentra a su pastor y lo sigue. Y para seguirlo lo tenemos que observar, lo tenemos que oír. Y hay una clara intención de parte de Dios de querer hacerlo. Ahora está en nosotros el gran desafío de atrevernos
a escucharlo a Dios, de atrevernos a observar a Dios y empezar a accionar. Así que te voy a dejar una tarea bien práctica. Ahora mismo lo puedes hacer, agarrar el celu, agarrar una hoja, lo que te sea más práctico y anotar el nombre de 3 personas. Y pedile a Dios para cada una de esas 3 personas, puedes anotar, bueno, anoto a Marcos, por él, anoto a Yani, que está ahí atrás, anoto a Sol, tengo los 3 nombres. Bueno, Dios, dame un versículo para cada una de ellas. Y Dios te va a hablar, Dios te va a traer un pasaje, te va a traer un versículo, algo que alguna vez hayas leído, y tomar el desafío, el riesgo de mandarles un WhatsApp y darles ese versículo. Dios te va a sorprender. Acordate, oía, hoy empezamos con oír, y el próximo episodio vamos a estar hablando de cómo interpretar la voz de Dios, así que seguí con nosotros, si no lo hiciste, suscríbete, seguinos en Spotify, que hay mucho más podcast hacia la cumbre.